Ilustrísimas autoridades, ilustrísimo señor consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, don Jesús Aguirre Muñoz, que va a intervenir con nosotros en vídeo, lamentando enormemente no poder acompañarnos, como bien sabe la señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, doña Pilar Aranda, la doctora doña Pilar Aranda Ramírez, a quien tanto debe esta casa y a quien tanto apoyo y tanta ilusión ha puesto en el acto de hoy, que no es ni más ni menos que el apoyo que una universidad y su representante máximo pone para premiar y estimar y poner en valor un trabajo bien hecho de ciencia, de innovación, de trabajo constante en las personas que hoy recibirán la cátedra nueva de Economía de la Salud. Delegado territorial de Salud y Familia, doctor don Indalecio Sánchez Montesino, es un honor también tenerte con nosotros, queridísimos amigos, presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, presidente del Colegio de Médicos, queridísimo amigo don Blas Ruiz Estremera, queridísimos compañeros, ilustrísimo señor vicerrector de la universidad. Yo seguro que me he dejado alguno, pero eso me perdonáis porque yo estoy nerviosa. Para mí hoy es un día que supone un afán de esta casa y un afán de quien nos habla de poner hoy el acento en el trabajo bien hecho. A veces las cosas que escuchamos pues tienen diferentes enfoques, diferentes asuntos, pero sobre todo el trabajo diario, el trabajo, la dedicación del profesorado. El ser profesor es una vocación. Esto no se acaba nunca. Empieza y no sabes cuándo acaba. No hay días, ni horas, ni momentos, ni dedicación. Y eso es lo que yo quiero agradecer, porque simboliza el compromiso de la Universidad de Granada con todos los proyectos que se emprenden desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. La rectora magnífica de la universidad nos apoya en todo con mucha ilusión. La Real Academia de Medicina, este año hemos tenido el honor de que nos permita hacer un premio de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Colegio de Médicos. Queridos amigos, con los que estamos colaborando a través de cursos para la formación de los médicos de Andalucía, los profesores, todo el equipo de la escuela, mi querido equipo técnico, que siempre son los que trabajan ahí en el fondo y parece que no están, pero si no estuvieran ellos no podríamos estar ninguno. Y sobre todo el equipo de Economía de la Salud, que llevan de una manera que nos honra por toda España y que este año han sido premiados con pues, muchísimos premios de José Barea, muchísimas personas de ese equipo. Es un honor para esta casa tener la primera cátedra de Economía de la Salud, que está ligada pues ni nada más y nada menos que al equipo que dirige José Jesús Martín y Carmen Pérez Romero. Mari Carmen nos honra también con ser la presidenta de los economistas de la salud de España. Así que yo tengo el honor de ceder la palabra porque para nosotros es algo emocionante que hoy nos acompañe con su carácter peculiar y su afecto enorme hacia esta casa y el agradecimiento de quien nos habla, la señora rectora magnífica. Señora gerente del PTS, perdón, Ana, que no me había acordado de ti, pero ya sé que cuando empiezo a nombrar gente siempre me dejo alguno, pero sabéis que mi cariño, mi afecto y mi agradecimiento está con todos. Señora rectora, magnífica, tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenos días. Directora gerente de la Escuela de Salud Pública, delegado de la Consejería de Salud y Familia, responsables de la Cátedra de Economía de la Salud, Pepe, Carmen, autoridades, compañeros, compañeras, están todos, también está la decana de farmacia, pero ya completamos todo. Me da una gran satisfacción poder, bueno, y el decano de Ciencias de Relaciones Laborales. Es una enorme satisfacción poder estar hoy aquí, un día de mucha ilusión, ¿no? Porque ha sido mucho el trabajo durante muchos años el que se ha venido realizando
en una colaboración muy estrecha entre la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Si miramos la historia, desde los inicios de creación de la escuela ha habido una colaboración muy estrecha. Esta escuela, cuyo prestigio internacional es excepcional, es extraordinario, ha formado a grandes profesionales del ámbito de la salud, no solo médicos, sino también han sido numerosos los farmacéuticos, las enfermeras, enfermeros relacionados o personas del propio ámbito de la economía que se han acercado pues para conocer de qué manera se puede, digamos, y permítame la expresión, rentabilizar más los esfuerzos que se hacen desde los servicios públicos, en este caso muy relacionados con el ámbito de la salud. Hoy la verdad que se culmina un sueño, porque han sido varios los años que se ha venido trabajando. Pepe, permíteme que te diga así porque es conocido en toda por lo menos en toda la universidad y en todo como Pepe Martín Carmen, igual. Son especialistas extraordinarios. Debo decir que hasta he compartido proyectos de investigación con él, un proyecto en el que yo era la responsable, que trabajábamos con mujeres perimenopáusicas y veíamos, bueno, pues unos tratamientos especiales dentro de lo que era la nutrición, la práctica de ejercicio, de actividad física y aspectos psicológicos, evidentemente, con una relación con coste-efectividad, algo fundamental. Querida directora Blanca, un día grande, un día muy grande, porque se hace realidad un sueño y debo de felicitarte por la rapidez con la que se ha conseguido llegar a este día de hoy para que esta cátedra sea una realidad. Muy ilusionado, muy entendiendo que es un momento muy especial y muy delicado. Quiero también tener un recuerdo importante a todas las personas que han fallecido, que se han visto afectadas por esta pandemia, a todos los profesionales de salud, de todos los ámbitos que realmente están ya extenuados, al límite de la extenuación. Felicité en su momento al delegado y aprovecho para hacerlo ahora públicamente. Me parece extraordinario y excepcional el trabajo que se viene realizando y la campaña de vacunación magnífica, magnífica y extraordinaria que nuestra comunidad autónoma esté liderando ahora mismo. Lo que supone las campañas de vacunación en nuestro país, desde luego, es un gran éxito del que todos debemos de enorgullecernos. Es fundamental. Los brazos abiertos para toda colaboración con la escuela por parte de la universidad. Son proyectos de futuro que también tenemos ya preparados y que estamos trabajando. Y hoy, como repito, un día grande para todos nosotros, para la colaboración institucional siempre tan necesaria y fundamental para la sociedad, que hoy ve como algo que está en los papeles, que es trabajar para realmente tener un sistema más eficiente, más adecuado, más correcto, donde haya unos costes relacionados que no supongan un incremento. Cuando hablamos de incremento presupuestario hay que saber de qué estamos hablando, hacia dónde va y hacia dónde se dirigen los esfuerzos, y creo que esta cátedra nos va a poder permitir trabajar en ese sentido y responder a lo que somos, un servicio público que debe responder a la demanda de la sociedad. Muchas gracias, enhorabuena y un día de felicidad. Gracias, señora rectora. En este momento nos va a dirigir la palabra el consejero de Salud y Familia y consideramos inaugurado el acto y después pasarán a hablar nuestros queridísimos compañeros que hoy se entrenan como representantes de esta cátedra. Buenos días a todos, buenos días a la Escuela Andaluza de Salud Pública, buenos días a la Universidad de Granada. Siento mucho no poder estar con vosotros hoy. Hoy martes tengo Consejo de Gobierno, me hubiera encantado muchísimo hablar de economía y de salud. Yo creo que van muy ligados. Y lo estamos viendo en esta pandemia. En esta pandemia, cada vez que tomamos una medida de salud, muchas veces sé que son duras y que afectan de forma directa a la economía andaluza. Y máxime ahora en el punto 2, más lo que son nuevas tecnologías. Yo creo que va a ser muy fructífera la mañana para todos vosotros. Las conclusiones las leeré muy atentamente. Yo creo que nos podrán servir para la toma de decisiones a los que estamos en cargo de gestión dentro de lo que es la salud, y que, por supuesto, la salud y la economía tienen que ir de la mano. Es un tema que lo vimos desde el primer día, tanto el presidente como el Consejo de Gobierno,
y de aquí esperamos que lleguemos a las mismas conclusiones que llegamos nosotros. Vosotros mucho más, porque sois mucho más técnicos que nosotros, pero podemos implementarla a la mayor brevedad posible. Un abrazo para todos y sobre todo para Blanca Fernández Capel, mi directora de la agencia de la Escuela Andaluza de Salud Pública. A ella mi máximo cariño, como siempre, y a la rectora, mucho ánimo y mucha fuerza a ambas y a todos los que estáis ahora mismo en la reunión. Buenos días. Ilustrísimo señor consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, doctor don Jesús Aguirre Muñoz. No ha estado con nosotros, pero agradezco muchísimo su mensaje de acogida en este acto de presentación. Excelentísima y magnífica señora rectora de la Universidad de Granada, doctora doña Pilar Aranda Ramírez, señor delegado territorial de Salud y Familia en Granada, doctor Indalecio Sánchez Montesino García, señora directora, gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, doctora Blanca Fernández Capel Baño. A todo el equipo docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, a todo el equipo docente del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, a todas las personas que nos acompañáis hoy en este acto de presentación de esta cátedra y a todas las personas que nos acompañáis a través de los medios telemáticos que se han habilitado. Buenos días a todos vosotros. Es para el doctor José Jesús Martín y para mí un honor impartir esta clase magistral en este acto y le estamos profundamente agradecidos por ello. El objetivo de esta breve presentación va a ser sugerir algunas políticas de transformación del Sistema Nacional de Salud para después de la pandemia. Tradicionalmente, España ha sido considerada como uno de los países con mejor nivel del mundo. Por ejemplo, en este índice de Bloomberg que le muestro, de salud del año 2020, observarán que España se sitúa en la primera posición, por encima incluso de otros países como Japón, como Suiza, como Islandia, como Italia. Es cierto que este índice es un índice específico, pero si observamos cualquier índice de clasificación internacional, la verdad es que España siempre ocupa los mejores puestos del ranking internacional. Si revisamos las cifras de gasto sanitario per cápita de nuestro país en relación con nuestro entorno europeo, observamos que España se sitúa en una situación intermedia. El año 2019 tuvimos un gasto per cápita de 2.451 euros. En cambio, en el gráfico de la derecha, que nos muestra una evolución de este gasto sanitario per cápita, observamos cómo la crisis económica ha afectado muchísimo esa inversión en sanidad en nuestro país. Durante los años 2008-2013, en nuestro país se produjo una restricción presupuestaria, un ajuste presupuestario de nuestro gasto sanitario, que después se vino recuperando, pero se recuperó a un nivel un poquito más bajo que el resto de la economía europea. Con este nivel de gasto sanitario en nuestro país, nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que prestar una cobertura sanitaria universal a una población que tiene esas características. Somos de los países con una mayor esperanza de vida al nacer. Nos supera solo por unas poquitas décimas Japón y Suiza. Tenemos una población con una salud autopercibida muy elevada. Pues casi el 74% de nuestra población considera que su salud es buena o muy buena. Nuestra población accede en un 84% a los servicios sanitarios únicamente por la vía de la sanidad pública. Hay un 15% que recibe una asistencia sanitaria mixta, es decir, que acude a los servicios sanitarios públicos, pero también a la red de proveedores privados. Y el perfil epidemiológico que tiene la población española es característico de cualquier país desarrollado. Las principales causas de muerte se producen básicamente por problemas del sistema circulatorio o también por algunos tumores, con algunas diferencias por género. El marco institucional en el que desarrollamos la atención sanitaria en nuestro país está caracterizado porque está muy fuertemente descentralizado. Eso quiere decir que nuestro Sistema Nacional de Salud está integrado por 17 servicios de salud diferentes, cada uno de ellos con su marco regulatorio distinto, y esto es debido a un proceso de delegación de las competencias sanitarias que se inició en el año 1981 con Cataluña, que se cerró en el año 2001 con las últimas comunidades autónomas en las que se descentralizaron estas competencias sanitarias. Y en definitiva, este modelo fuertemente descentralizado, que es muy característico de nuestro país, tiene una serie de ventajas, una serie de potencias muy importantes, pero también ha desvelado algunos problemas de coordinación muy importantes que se han producido durante la gestión de la crisis sanitaria a raíz del COVID-19. Y es que esta pandemia del COVID-19
ha puesto en evidencia no solamente en nuestro país, sino también en otros muchos países del ámbito internacional, las fragilidades, las debilidades que tiene nuestro sistema sanitario. Por ejemplo, en España nuestro Sistema Nacional de Salud se vio obligado a enfrentarse a una entidad patógena desconocida, sin conocerse cuáles son los medios preventivos adecuados, sin saber cuáles son los tratamientos más efectivos. Y en definitiva podemos decir que esta pandemia que estamos viviendo del año 2020 ha supuesto un test de estrés máximo, muy profundo para nuestro Sistema Nacional de Salud, que el más potente que se ha producido desde que se creó allá por el año 1986. Es cierto que la respuesta del sistema sanitario a nivel de los profesionales ha sido impecable y de aquí nuestro máximo reconocimiento. Todos los profesionales de atención primaria, de los servicios de urgencia, de los servicios de hospitalización, dieron un paso adelante del momento 1, desde que estalló la pandemia, arriesgaron incluso su propia vida por salvar la nuestra. Y como digo, su comportamiento fue absolutamente impecable y reorganizaron rápidamente los servicios en tiempo récord para dar una respuesta y una atención sanitaria adecuada para combatir esa pandemia. Pero bien es cierto que a nivel institucional esta pandemia nos ha develado una serie de fragilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud y nos planteamos, el doctor Martín y yo, si no sería el momento de acometer una serie de transformaciones estructurales que potenciaran nuestro sistema sanitario. Vamos a arrojar y vamos a mostrar algunas cifras al respecto. Por ejemplo, en este mapa internacional mostramos la mortalidad por millón de habitantes confirmada por COVID y acumulada desde el inicio de la pandemia. Esta fecha del 1 de mayo de 2021, muy reciente. Según estos datos de Our World in Data, España pues no tiene un buen posicionamiento. Podríamos decir que si nos basamos en este indicador primero, podemos decir que el desempeño que ha tenido nuestro país en la gestión de la pandemia pues podría ser muy mejorable. En esta gráfica le mostramos una evolución de esa mortalidad diaria, en este caso, por millones de habitantes confirmados por COVID, durante toda la pandemia de que se inició. Observamos cómo en la primera curva esos niveles de mortalidad fueron terroríficos, todos lo recordamos. Posteriormente, en la siguiente ola, nuestro comportamiento se ha compasado y se ha parecido bastante al de la media de los países europeos. Sin embargo, nosotros tenemos en la siguiente ola picos más elevados que la media de la Unión Europea. En este otro mapa mundial le mostramos el exceso de mortalidad durante la pandemia, comparando la mortalidad por todos los tipos de causas en una serie de meses del año 2020-2021 con la mortalidad que se registró en esos mismos meses en los periodos de 2015 a 2019. Aquí vemos que, bueno, que el comportamiento de España no es que sea de los peores, pero tampoco tiene un comportamiento excelente en este indicador. Y en este gráfico mostramos la evolución del exceso de mortalidad durante la pandemia, expresada como muerte por todas las causas, comparando los periodos de la pandemia con los años previos, y vemos cómo durante la primera ola ese nivel de mortalidad en España fue elevadísimo, coincide también con la época de la gestión de esta crisis de la pandemia en las residencias, que todos nos acordaremos. Posteriormente, comparándolo con otros países del entorno europeo, con grandes potencias como son Alemania, Francia e Italia, nuestro comportamiento vuelve a compasarse. Podríamos decir, reflejándonos y haciéndonos mención a esta gráfica, que los resultados que hemos tenido en España en esta lucha contra la pandemia no han sido excelentes y la gestión que podríamos hacer de esta crisis sanitaria tiene algunas áreas de mejora, clara. Ahora bien, durante esta pandemia también hemos sido testigos de algunas cuestiones muy positivas, algunas de ellas muy relevantes. Por ejemplo, todos hemos sido testigos cómo la comunidad internacional, trabajando de manera conectada, de manera global, ha conseguido un hito sin precedentes y es generar una vacuna contra el COVID-19 en apenas un año, cuando otras vacunas que se han generado en tiempos muy rápidos lo habían conseguido con una mayor dedicación de tiempo. Por ejemplo, la del ébola necesitamos 5 años para sacar esa vacuna. Esto es un hito científico sin precedentes, muy positivo. Una vez que hemos tenido la disponibilidad de esa vacuna, en este gráfico le mostramos cómo los ritmos de vacunación son diferentes. En España llevamos un buen ritmo de vacunación y en Europa, pero vamos un poquito por detrás de Estados Unidos y de Inglaterra. Con independencia de eso, sí que nos gustaría destacar también otro hito que se ha producido en la Unión Europea, y es esa planificación global de la vacuna para la compra y la distribución de esa vacuna. Si esto no hubiera sucedido, en España la situación hubiera sido muchísimo peor, porque posiblemente, muy probablemente, no hubiéramos tenido los instrumentos necesarios para competir en ese mercado internacional frente a otros países, por ejemplo, como los países nórdicos o Alemania, para conseguir esos millones de dosis de vacunas que necesitamos para inmunizar a nuestra población. Con independencia de que este plan de vacunación a nivel europeo, de esa gestión de la compra y distribución, esté teniendo algunas críticas, no se nos debe olvidar que el costo de oportunidad de no haber tenido un plan de estas características hubiera sido tremendo. Esto constituye un gran hito y un gran éxito en el marco de la Unión Europea.
Y es que los españoles, España, tenemos que sentirnos afortunados de pertenecer a la Unión Europea en este contexto de crisis sanitaria. No solamente por esas vacunas que han salido y a las que vamos a tener acceso en un marco ordenado, organizado, sino también porque vamos a tener la enorme ventaja de poder hacer uso de los fondos Next Generation que va a poner a nuestra disposición la Unión Europea, pues para recuperar nuestra economía y para combatir los efectos negativos que está teniendo esta crisis sanitaria, que no ha provocado una crisis económica. Con estos fondos vamos a intentar estabilizar financieramente a los países y adoptar las distintas medidas necesarias para volver a recuperar nuestra economía. Y esto es también algo de lo que podemos sentirnos bastante orgullosos. En concreto, la Unión Europea ha autorizado un volumen de 1.824 billones de euros que se van a distribuir y se van a utilizar durante un periodo de 7 años, de los cuales 750 billones corresponden a los fondos Next Generation y el resto, 1.074 billones, corresponden al marco de financiación plurianual habitual de la Unión Europea. De esos fondos Next Generation, España va a tener acceso a 140.000 millones de euros para acometer todas las reformas que necesitamos para recuperar de nuevo nuestra economía, y lo recibiremos a través de una serie de transferencias y de créditos. Y es que la economía española se ha visto muy afectada por esta crisis sanitaria. Hemos visto cómo en apenas de un plumazo, en un año, se ha cortado drásticamente con esa senda de crecimiento que veníamos acumulando durante los últimos 5 años. Nuestro PIB ha tenido una bajada de casi un 10% en el año 2020. Es cierto que el Gobierno de España emprendió una serie de medidas muy importantes, ha destinado a una serie de fondos un volumen muy importante, de aproximadamente un 20% de nuestro PIB, en intentar recuperar la economía y frenar el impacto negativo de esta crisis sanitaria. Pero todas esas medidas que se tomaron para ayudar a la empresa y a las familias no son suficientes, y así lo compartimos los países de la Unión Europea. Es necesario acometer una serie de reformas que nos permitan recuperar la producción a corto plazo, la estabilidad financiera y la inversión a medio plazo, y volver a lograr esa senda de crecimiento de la economía que teníamos antes de la pandemia. Para ello, España está emprendiendo un conjunto de medidas a través de sus distintos ministerios, pero hay una en concreto que está teniendo una relevancia bastante importante, y es el plan de recuperación y transformación y resiliencia que se presentó hace apenas unos días, la semana pasada, por nuestro Gobierno, en el cual se recoge un conjunto de medidas de acuerdo con las directrices que establece nuestra Unión Europea para recuperar la economía y frenar ese impacto económico que está teniendo nuestra pandemia. Ese plan de recuperación integra un conjunto de inversiones y de reformas muy potentes con los cuales se intenta conseguir 4 objetivos fundamentales. Uno, que España sea más ecológica; el segundo, que sea más digital; el segundo, que tenga una cohesión social y territorial más importante; y por último, que sea una sociedad más igualitaria. Estos 4 objetivos se despliegan en 10 políticas palanca, que se llaman. Y dentro de esas 10 políticas palanca hay una, que es la sexta, es la que recoge un pacto por la ciencia y por la innovación, y también, y esto es muy importante, el refuerzo de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esas 10 políticas palanca se despliegan a su vez en 30 componentes. Aquí les muestro cómo esa política palanca, en la que se hace mención expresa a nuestro Sistema Nacional de Salud, y que va a tener unos fondos de 1.069 millones de euros para invertirlo en un periodo de 3 años, suponiendo un 7% de esos fondos Next Generation que vamos a recibir en esta primera etapa, pues recoge expresamente un componente dedicado a la renovación y a la ampliación de las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestro Gobierno espera que con todas estas medidas se recupere la economía y que tenga un impacto duradero a largo plazo. Por ejemplo, con esos fondos de Next Generation se espera recuperar el empleo poquito a poco y al final de estos 3 años generar 800.000 puestos de trabajo. Pero la tasa de paro se situará en el año 2024 en aproximadamente un 12%, es una tasa todavía muy elevada. También nuestros niveles de inversión y del PIB, el PIB también se va a recuperar durante este tiempo, pero en la previsión de la deuda pública tampoco muy alentadora. Vamos a tener una deuda pública muy importante y muy elevada durante los próximos 4 años. En definitiva, podemos decir que esta crisis sanitaria nos ha provocado una crisis económica sin precedentes. El Gobierno está reaccionando contra ello en el marco que establece la Unión Europea. Para ello vamos a recibir esos fondos Next Generation para invertir y desarrollar una serie de inversiones y de reformas que van a ser muy potentes. Pero este es el momento en el que tenemos que aplicar muchísima inteligencia para utilizar esos fondos y sacarle el máximo partido posible. Y en ese sentido, y dentro de esa línea que está destinada al Sistema Nacional de Salud, pensamos, como decía al principio, que es el momento de acometer una serie de reformas estructurales que le den un cambio, que fortalezcan sinceramente a nuestro Sistema Nacional de Salud. Buenos días a todos y a todas. No voy a reiterar
el tema. Yo creo que estamos en un momento histórico, aunque sea manida la expresión, único. Después de haber vivido una pandemia global, como no había conocido nuestra generación, hemos tenido, yo creo, la fortuna de estar integrados en una de las experiencias de construcción y de integración de países como es la Unión Europea, que en este caso concreto, como respuesta a la pandemia, han hecho un esfuerzo enorme de generosidad. Transferir un volumen total en el contexto de la Unión Europea de 750.000 millones y concretamente en España de 140.000 millones, 70.000 millones como subvenciones que no se devuelven y otros 70.000 millones en créditos a muy bajo tipo de interés, yo creo que es un esfuerzo considerable. Pero esto nos sitúa a todos los españoles ante una responsabilidad única. No es aceptable que dentro de 5 años no podamos presentar a los socios europeos una respuesta razonable sobre el dinero que está impulsando, que está funcionando como semilla para una serie de transformaciones. En el ámbito específico del Sistema Nacional de Salud, que previamente Carmen ha caracterizado excelentemente la respuesta que ha dado el Sistema Nacional de Salud, las fortalezas, pero también las debilidades, nos enfrentamos a un desafío histórico para aprovechar el momento y transformar nuestro Sistema Nacional de Salud para enfrentarnos al futuro en mejores condiciones. Se han hecho muchísimas propuestas de reforma al hilo de la enorme pandemia y las consecuencias dramáticas, tanto sanitarias, en términos de contagio, enfermedad, muerte, como las consecuencias dramáticas en términos de desempleo, desigualdad social, precariedad laboral. Pero hay dos documentos que son fundamentales. Por un lado está el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Nacional del Sistema Nacional de Salud y concretamente el apartado referido a la sanidad, en donde se aprobaron más de 70 propuestas para una mejora del Sistema Nacional de Salud. Este dictamen contó con la aprobación de 255 diputados de los 350 del Congreso, más de un 70% del total de los parlamentarios y con el apoyo explícito del principal partido de la oposición, el Partido Popular. A partir de este documento, hace unos días, dentro del plan de recuperación, de transformación y recuperación que ha enviado el Gobierno español a Bruselas, hay un apartado, el componente 18, que se refiere específicamente a las reformas e inversiones en el Sistema Nacional de Salud. Estos dos documentos suponen, sin duda, una apuesta para reformar el Sistema Nacional de Salud y para aprovechar y crear un efecto multiplicador de los 1.069 millones de euros que la Unión Europea va a invertir en este componente específico, es decir, estrictamente en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros compartimos algunas o muchas de estas propuestas. Sin embargo, precisamente por la perspectiva académica que adoptamos, creemos que puede ser interesante ser audaces y proponer algunas estrategias complementarias, sinérgicas y sin duda, por lo menos dar lugar a un cierto debate sobre estas estrategias o estas propuestas que vamos de forma muy sucinta a comentar a continuación. Cualquier proceso de reforma y de transformación del Sistema Nacional de Salud en los momentos históricos que vivimos, yo creo que tiene que mantener y conservar aquello que merece ser conservado y modificar aquello que hay que modificarse. Nuestro Sistema Nacional de Salud supone un pacto social que debe de mantenerse, debe seguir garantizando la cobertura universal y reducir las ya existentes desigualdades de acceso entre territorios. Debe garantizar la solidaridad en financiación, lo cual básicamente quiere decir que los que más recursos tienen
financien a los que menos recursos tienen, que los jóvenes financien a los viejos y que los territorios ricos financien a los territorios pobres. La igualdad en el acceso, corrigiendo las crecientes desigualdades que están apareciendo en los territorios. Y finalmente, algo que la ya antigua, porque vamos de crisis en crisis, como podemos decir, en tan poco tiempo hemos acumulado crisis globales, una endógena, la crisis del 2008, y otra un shock exógeno derivado de una pandemia. Durante la crisis del 2008 comprobamos cómo se disparaban a nivel mundial, pero aquí en España en específico, la desigualdad, el desempleo, la precariedad laboral. Y de hecho el grupo de trabajo, el grupo de investigación de desigualdades en salud, formado por investigadores de la Universidad de Granada y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha hecho, creo, una cartografía científica y académica que ha sido publicada en revistas de impacto sobre las nefastas consecuencias que ha tenido el incremento del desempleo, el incremento de la precariedad laboral y las desigualdades de género como consecuencia de la crisis del 2008. Estamos ante un reto o un desafío incluso superior, en vista del decaimiento de algunos de los parámetros macroeconómicos como consecuencia de la pandemia. Mantener este pacto social entre ciudadanos con los valores que he mencionado anteriormente requiere al mínimo fijar 3 claros objetivos estratégicos. Por un lado, un incremento claro, contenido y sostenible en el tiempo de recursos. Nuestro gasto sanitario total, público y privado, a nivel agregado, es el 9% del PIB, por debajo de la media de los socios europeos, que es el 9,8% del PIB. Nuestro gasto sanitario público, en términos de PIB, es el 6,4%, también por debajo de la media de nuestros socios europeos. Por lo tanto, hay que decirlo claro, necesitamos más recursos para que nuestro sistema sanitario pueda moverse y converger con aquellos que tienen más recursos, tanto en términos de esfuerzo fiscal de PIB como de gasto per cápita. Pero ese incremento de recursos resultaría banal, resultaría tirar el dinero, si me permiten la expresión, si no lo dedicamos a 2 objetivos estratégicos claros. Uno, incrementar la eficiencia en que opera el sistema, es decir, la capacidad para producir valor. Y el valor tiene que medirse en términos de resultados en salud y de reducción de desigualdades sociales en salud. Y el tercer objetivo estratégico, ampliar, pero también racionalizar nuestro nivel de prestaciones, es decir, la cartera común de servicios que ofrecemos en el conjunto de los territorios, es decir, a nivel de España. Esto, como ya señala el componente 18 que se ha enviado a Bruselas del Plan de Transformación y Resiliencia, debe centrarse fundamentalmente en salud bucodental. Nuestro nivel de prestaciones en salud bucodental en España es básico, muy por debajo del nivel de nuestros socios y además con crecientes divergencias y disparidades entre territorios en función del nivel de recursos que tiene cada comunidad autónoma. También en ortoprótesis. Una tercera línea debería ser la atención temprana. Y finalmente, el futuro que nos espere, que nos va a cambiar todas nuestras certezas. La genómica, especialmente los test de secuenciación genómica, que empieza a ser prioritario normalizarlo a nivel de cartera común de servicios entre todas las comunidades autónomas. Para eso tenemos que establecer una agenda ambiciosa. Desde el mundo académico, en donde no estamos constreñidos por las inevitables presiones y restricciones políticas, creemos que podría ser interesante formular un conjunto de transformaciones a nivel macro, es decir, en el conjunto de reglas formales e informales que construyen las instituciones, las reglas de juego por las que se rige una sociedad, pero también a nivel meso, es decir, una vez fijadas las reglas de juego, cómo, qué incentivos, qué conducta y qué comportamiento deben regir las organizaciones sanitarias, tanto en el ámbito especializado como en el ámbito de atención primaria. Y finalmente, lo que es el sistema nervioso central. El Sistema Nacional de Salud es lo que son sus profesionales, cómo viven sus profesionales sanitarios
y no sanitarios, en función de los incentivos, de sus motivaciones, y eso es lo que tenemos que cuidar fundamentalmente. Por no aburrirles, brevemente voy a hacer una semblanza de aquellas propuestas que nosotros lanzamos para un debate académico y que algunas de ellas, como ya he dicho, han quedado recogidas en los 2 documentos marcos que anteriormente he mencionado y que tienen un amplio respaldo parlamentario. Creo que es el momento de plantearse una nueva Ley General de Sanidad. La que tenemos fue aprobada en 1986, siendo ministro el economista Ernest Lluch, que tenía una intensa e íntima relación con la Universidad de Granada y con las facultades económicas. Una nueva Ley General de Sanidad creo que es necesario para una razón fundamental. Hemos constatado que hay un alto nivel de descoordinación, de mal funcionamiento del Sistema Nacional de Salud como un todo. Faltan mecanismos de integración y mecanismos de coordinación. Necesitamos definir con claridad las reglas de juego entre el Estado y las comunidades autónomas para que no se genere el desconcierto que en muchas ocasiones está produciendo a la ciudadanía la gestión del COVID y la pandemia del COVID. Una nueva ley general de naturaleza federal que defina qué competencias son del Estado y qué competencias son de las comunidades autónomas y cómo se pueden tomar decisiones amplias y rápidas que no lleven a un problema de elección pública, un problema de elección colectiva, algo que estudiamos los economistas con afición y que ahora se están produciendo. Creo que esa sería una apuesta que no se recoge en ninguno de los documentos que he mencionado anteriormente. Creo que también hay un consenso en construir la atención primaria como eje nivelador y vertebrador del Sistema Nacional de Salud. La atención primaria ha sido la gran olvidada en España durante décadas. Pero existe una evidencia sustancial de que una atención primaria poderosa, fuerte, es un elemento clave para estabilizar un sistema nacional de salud. Sería muy largo y remito al marco que se aprobó también por consenso de vertebración del Sistema Nacional de Salud y de Atención Primaria en el año 2019. Yo creo que la atención primaria necesita más recursos, pero también necesita cambiar sus formas de funcionamiento, establecer una amplia integración con la atención especializada. Y quizá eso nos obligue a repensar cómo financiamos la atención primaria y cómo financiamos hospitales. Una perspectiva global centrada en áreas de salud y pensando en resultados en salud podría ser un tema complejo, pero que habría que abordar ya. Creo que la pandemia ha dejado claro la debilidad de la salud pública en España. Yo creo que es un poco la cenicienta, si me permiten la metáfora, de nuestro Sistema Nacional de Salud, siendo un elemento clave. La salud pública ha sido la abandonada durante décadas, por uno y por otro. Y ahora se ha visto la importancia de disponer de un sistema de salud pública integrado, potente, al que se le dediquen recursos y al que se le dedique formación. El componente 18 sobre reforma del Sistema Nacional de Salud enviado a Bruselas ya contempla la posibilidad de crear un centro estatal de salud pública que integre los distintos dispositivos ahora dispersos a nivel central del gobierno estatal, del gobierno central, pero además que integre los funcionamientos que hay en cada uno de los territorios. A mí me parece una idea excelente, pero yo me gustaría avanzar un poco más. Primero, habría que garantizar que este Centro Estatal de Salud Pública tuviera autonomía, tuviera independencia, estuviera alejado del debate político. Segundo, debería de contar con los profesionales más cualificados, con más méritos profesionales y académicos, y alejados, por lo tanto, de las influencias políticas. Y, en tercer lugar, que fuera el punto de enlace con los centros estatales de salud pública que se han creado o se están creando en otros países de la Unión Europea, de tal manera que pudiéramos tener un sistema de información y unas bases de datos, primero a nivel estatal fluido, no fragmentado como ahora, y segundo, que puede integrarse en un nivel de información, en un data lake global a nivel europeo. Y finalmente,
algo que ha sido propuesto desde distintas instancias, de distintas asociaciones de economistas de la salud y de gestores sanitarios, la necesidad de crear una agencia estatal de evaluación. Ahora mismo tenemos funcionando 7 agencias regionales de tecnología sanitaria que funcionan de forma coordinada en un plan global integral. Yo creo que en los momentos actuales, con lo que hemos pasado y con lo que se nos viene por encima, eso es insuficiente. Necesitamos una agencia estatal de evaluación de tecnología, un NICE, similar al británico, que integre las agencias regionales, las dote de un estatuto jurídico global y compartido y permita establecer de forma sistemática la análisis de tecnología sanitaria y la evaluación coste-efectividad y coste-utilidad de procedimientos y tecnologías antes de que sean incorporadas en cualquier parte del territorio español. Esta agencia estatal debería también tener autonomía e independencia del poder político y debería de formar parte, por supuesto, de sus órganos de gobierno, los representantes de las comunidades autónomas, pero mantener una estructura integral y con una selección de profesionales con un importante currículum académico y profesional. Para afrontar la desigualdad, debemos de desarrollar una ley para la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, uno de los objetivos del componente 18 y del dictamen de profesionales, porque es importante. Desde la crisis del 2008, las desigualdades territoriales, las desigualdades de acceso y las desigualdades sanitarias entre las distintas comunidades autónomas no dejan de crecer. Necesitamos corregir el rumbo si queremos mantener el pacto civilizatorio que supone un sistema nacional de salud basado en la igualdad. Y algo que es una tarea pendiente, que yo la digo siempre que hablo, aunque entiendo que es políticamente muy compleja, la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica. El actual, como saben ustedes, está caducado desde hace varios años y aunque se supone que es una prioridad política, parece que nadie quiere lanzarse al toro, porque es un toro complicado. Necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica porque el actual no hace más que aumentar la divergencia entre territorios. La diferencia en euros por habitante entre, por ejemplo, Andalucía y el País Vasco, 1.212 y 1.353 euros, es simplemente no aceptable. Aunque eso supone un esfuerzo fiscal para Andalucía muy superior, del 6,3%, creo, ¿sí? Del 6,3% frente a solo el 5,3%. He puesto dos ejemplos extremos, pero se puede observar la variabilidad tan importante de gasto sanitario per cápita entre territorios. Esto es una consecuencia inevitable de un modelo de financiación autonómica que solo establece la igualdad ex ante, a través de una serie de fondos de asignación, pero no establece ningún mecanismo garantista para que las desigualdades de gasto en servicios públicos fundamentales se muevan dentro de una horquilla razonablemente reducida, éticamente aceptable, normativamente válida, sino que a partir de unas asignaciones iniciales se puede producir mucha dispersión, es decir, el Estado se retira de su responsabilidad para mantener controladas estas desigualdades. Por lo tanto, necesitamos un nuevo modelo de financiación. Algunos hemos hecho una propuesta muy polémica, yo reconozco que es muy polémica, que es de una u otra forma volver a que el gasto sanitario sea finalista, como se hizo en España hasta el año 2001. Puede adquirir ese sesgo, esa forma, o puede adquirir la forma de fondos condicionados en donde los recursos se tengan que gastar en sanidad obligatoriamente. El caso es reducir la creciente dispersión y horquilla en asignación de gastos sanitarios, porque eso se traduce en desigualdades de acceso a los servicios sanitarios y en desigualdades en las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores que funcionan o trabajan en algún territorio. Finalmente, poner el acento nuevamente en tenemos que afrontar un plan estratégico para corregir las desigualdades sociales en salud derivadas
de la crisis económica que como consecuencia de la pandemia hemos vivido y que son muy graves. Probablemente más graves que las producidas en el año 2008. Y como ya he comentado, en el año 2008 se ha cartografiado, entre otros, entre el Grupo de Investigación de Desigualdades Sociales en Salud de la Universidad de Granada y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, las importantes consecuencias que la crisis tuvo en términos de que el desempleo, la precariedad laboral y las desigualdades de género producen mala salud, enferman y matan. A nivel mesogestión tenemos que plantearnos cambiar los sistemas de financiación de los centros sanitarios. Tenemos que sacar valor al dinero presupuestario que utilizamos, tanto en el sector público, en los hospitales públicos, como en la colaboración con los hospitales privados. Tenemos que avanzar hacia modelos prospectivos, pero sobre todo tenemos que avanzar a que la financiación esté vinculada a resultados en salud, lo cual probablemente exija una perspectiva de área de salud integrada en donde los distintos proveedores y operadores privados y públicos se muevan en contextos de financiar por población ajustada por niveles de riesgo y evaluar en términos de resultados en salud obtenidos. Ahí es donde algunos de los países punteros de Europa están avanzando. Finalmente, hay que citar, aunque probablemente sin mucho éxito, la imperiosa necesidad de profesionalizar la dirección y gestión de los centros sanitarios, una asignatura pendiente desde la transición democrática, desde 1975. Profesionalizar la dirección y gestión de una de las organizaciones más complejas que existen, los hospitales y los centros de atención primaria, es una obligación. Existe una enorme evidencia empírica de que disponer de burocracias profesionales sólidas, independientes del partido político que gobierne o de las élites políticas que gobiernen, generan unos sistemas sanitarios más estables, más robustos y más eficientes. Ha habido algunas iniciativas tímidas en Euskadi, en Madrid, en Andalucía, pero yo creo que hay que dar un paso al frente y tener una perspectiva estatal. Hay que profesionalizar una de las cosas más complejas que existen. Podemos optar por el modelo francés o por algunas variantes del modelo anglosajón, pero la dirección de los centros sanitarios debe ser algo profesional en donde participen en su gestión órganos de gobierno en los hospitales y en los centros o en las áreas de atención primaria o en los distritos y profesionales en una participación activa de la gestión. Vuelvo a decir, tenemos que salir de España y mirar cómo funcionan otros países, cómo funciona Inglaterra o cómo funciona Francia, por poner un ejemplo más cercano que la complejidad del modelo alemán. Esto tendría que ir de la mano de dotar de autonomía de los centros sanitarios. También un equipo de investigación de profesores de la escuela y de la Universidad de Granada ha establecido evidencia suficiente, utilizando modelos de frontera no paramétricos, de que la personalidad jurídica de los centros es un elemento importante a la hora de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Y finalmente, a nivel micro. Hay una apuesta muy importante en los documentos de reforma que he mencionado anteriormente, tanto en el dictamen de la Comisión como en el componente 18, en que hablan de que hay que mejorar las condiciones laborales de lo que es el alma del sistema, de las profesiones sanitarias. De hecho, estas reformas se centran en aspectos que me parecen clave. Uno, reducir la temporalidad, simplificando el proceso de acceso, eliminando el examen y manteniendo el currículum vitae únicamente, dotando de concursos anuales o bianuales. También se centra en una mejor formación profesional. Todo esto me parece estupendo. Pero yo creo que habría que dar un paso adelante y nuevamente volver a hacernos similares a nuestros socios. Yo creo que ha habido un debate estéril entre estatutario, que es un régimen cuasi funcionarial, y laboral. Yo me gustaría acuñar un término y lanzar una apuesta a la sociedad, que es el término profesionalismo, que no es mío, sino que yo se lo oí al profesor Repullo. El profesionalismo es buscar un marco de regulación de nuestras profesiones sanitarias que no esté atado al marco funcionarial excesivamente rígido, como sabemos todos los que hemos gestionado centros sanitarios, para una gestión eficiente,
ni entrar en un marco laboral general, sino optar por lo que hacen prácticamente todos nuestros países de nuestro entorno. Una regulación laboral que garantice la estabilidad profesional, pero que ofrezca motivación e incentivo para que las profesiones sanitarias, nuestros médicos, nuestros enfermeros, puedan desarrollar lo que es una profesión esencialmente liberal y que difícilmente se acomoda a un marco normativo, administrativo y funcionarial. Para hacer esto necesitamos armonizar la política retributiva a nivel estatal de los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y el resto de profesionales en salud. Esto es una tarea muy compleja. Los dos documentos base que he mencionado hablan de que hay que mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios como un elemento clave y esencial para que el Sistema Nacional de Salud avance. Yo creo que ahí hay consenso y todos estamos de acuerdo. De hecho, los profesionales sanitarios en España, especialmente los médicos, tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada, cobran relativamente menos que la mayor parte de nuestros socios europeos. Pero el problema no es ese. El problema que tenemos es la enorme disparidad retributiva entre los distintos territorios de las comunidades autónomas. En este sentido, nuestra penuria informativa es llamativa. No hay un sistema de información estatal público y accesible. Los académicos y los investigadores tenemos que recurrir a fuentes privadas. Y yo desde aquí ya quiero mostrar mi agradecimiento al Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, que es, que yo conozco, la única institución que periódicamente actualiza los marcos de retribuciones de las profesiones sanitarias, médicos y enfermeros, fundamentalmente, en el resto de las comunidades autónomas. Me dirán ustedes, esto no debería ser responsabilidad de un sindicato, por supuesto que no. Esto debería ser responsabilidad de la administración pública, del gobierno central y de las comunidades autónomas. Volviendo al tema, si pueden ver entre un médico 1, que recién está entrando, está jovencito, a un médico 4, que es un médico que ya está, en cierto caso, profesional, que ya lo tiene todo hecho, si ven ustedes las diferencias retributivas entre el mínimo de España y el máximo de España, pues comprenderán que es complicado. Dada unas diferencias en el caso del tipo médico 1 y en retribuciones brutas de cerca de 26.000 euros en el médico 1, realizando el mismo trabajo, en el mismo marco laboral, o en el caso del médico 4, un médico que ya, digamos, ha cubierto todas sus expectativas, la diferencia son 15.000 euros brutos anuales. Yo creo que se impone simplemente porque necesitamos crear un mercado laboral que funcione a nivel nacional. Y para eso necesitamos una armonización retributiva que es tan compleja. Porque cuando te dicen que hay que mejorar las retribuciones de los profesionales sanitarios, tanto en el dictamen de la comisión como en el módulo del componente 18, ¿a quién se refiere? ¿A las retribuciones de los médicos de Navarra y de Euskadi o a las retribuciones de los médicos andaluces? Porque estamos hablando de diferencias de 25.000 euros anuales brutas, ¿eh? No utilizo los datos netos porque son más complicados por términos fiscales. Esta información, vuelvo a reiterar, que es la única que yo sé que está a nivel estatal por cada comunidad autónoma disponible. Hay encuestas en algunos estudios, pero no periódicos. Y finalmente, para no aburrirles más, todos estos cambios, todas estas propuestas de reforma que superan en algún sentido y son audaces, como yo creo que corresponde en el mundo académico, lanzar propuestas audaces y rigurosas para una reflexión, para una agencia y una discusión pública, se va a producir en la década del cambio. No sé si somos afortunados, porque hay un refrán, un proverbio chino, que dice a su hijo, cuídate de que tus días sean interesantes. Pues no sé si somos afortunados, pero vivimos una década en la que todo lo sólido se va a desvanecer en el aire. El Big Data nos está ya sugiriendo la imperiosa necesidad de tener un data lake sanitario a nivel nacional, que además permite integrarse en los equivalentes. Vamos hacia una base de datos enorme a nivel europeo. La robotización esta década va a transformar el funcionamiento de todos los proveedores sanitarios, desde las oficinas de farmacia a los hospitales y a los centros de atención primaria. Un reciente informe, no específicamente sanitario, sino global, sugiere que porque en esta década el 40% de los trabajos
van a ser o eliminados o modificados. Y esto va a tener un impacto enorme que crea múltiples incertidumbres. Y no pensemos solamente en trabajos no cualificados. Las nanotecnologías, la genómica, sobre todo, tanto la farmacogenética como la farmacogenómica, como la secuenciación, va a ser un instrumento, ya lo está siendo, que va a alterar los procesos clínicos, la manera en que toman decisiones, cómo diagnostican y toman decisiones los médicos. Y finalmente la epigenética, la complejidad. Estas tecnologías disruptivas van a fundirse y van en un crecimiento exponencial a presionar nuestras reglas de juego, nuestra forma organizativa y además nuestros valores éticos. La frontera entre lo que consideramos moralmente válido y lo que no lo consideramos. Por lo tanto, estamos en una década en la que necesitamos responder a la confianza europea, en la que necesitamos transformar nuestro sistema nacional de salud buscando consensos y pactos, pero de manera profunda, si me permiten, agresiva. Hemos mencionado algunas de estas sugerencias, las hemos dibujado en términos impresionistas, teniendo en cuenta que el futuro es incierto y que nos pilla en esta década totalmente. Y no quisiéramos abusar más de su atención en este primer análisis que hemos hecho de la transformación del Sistema Nacional de Salud, pero sí nos gustaría, Carmen y a mí, terminar parafraseando a un antiguo proverbio africano. No heredamos el Sistema Nacional de Salud de nuestros padres. Lo tomamos prestado de nuestros hijos. Y es nuestra obligación moral, nuestro compromiso ético, el devolvérselo con intereses crecidos y mejorados. Muchas gracias.